¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Para tener la charlita que tenemos cotidianamente, a esta hora, un rato antes, un rato después de la cena, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller y bueno, charlamos sobre cuestiones técnicas, amor a la antigua escuela y sobre todo intercambiamos opiniones acerca de experiencias cotidianas con herramientas. Espero que hayan pasado un hermoso día. Quiero aclarar que este no es un video antiguo, quiero aclarar que este no es un refrito, quiero aclarar que YouTube está andando bien, no como unos días atrás que mostraba algunas cosas antiguas, pero no sé qué pasó. Hoy verdaderamente hace frío, está fresquito, mi clima ideal, me puse la campera clásica de Siciliano en su taller, así que bueno, motivadísimo para tener una charlita más con ustedes y darle respuesta a un amigo. La pregunta ha sido recurrente, pero este amigo la ha formulado de una manera muy especial. Estoy hablando del amigo Juan Ignacio. Juan Ignacio es un entusiasta de las herramientas, un entusiasta del canal desde prácticamente la primera hora. Y me dejó un tema que yo digo que es sencillo, pero cuando lo empiezo a pensar, digo, me la dejó complicada el pibe. ¿Por qué? Él me preguntó qué medidas de llaves son imprescindibles tener. Bueno, empecé a pensar si estamos hablando de plomería, si estamos hablando de gas, si estamos hablando de electricidad, si estamos hablando de mecánica. Entonces, bueno, ya se me empezó a agrandar el abanico. Le tendría que haber preguntado a qué te vas a dedicar, para qué vas a utilizar las llaves. Yo estimo, calculo, que van a ser cuestiones generales y ahí el abanico es mucho más amplio, porque tenemos que hablar de llaves en milímetros, de llaves en pulgadas, de llaves estriadas y de llaves de boca, que muchos las conocen como llaves cerradas, otros como llaves abiertas. Si quisiésemos ser mucho más específicos, también tenemos que hablar de llaves especiales, llaves curvas, las denominadas PA por Baco. Pero bueno, no nos vamos a explayar tanto porque yo entiendo la idea del amigo. Entonces bueno, agarré un surtido, un elenco, como para más o menos desarrollar una charlita y llegar a alguna conclusión lógica. Por ejemplo, yo ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. En mi taller, donde estoy ahora, yo tengo un juego en milímetros y un juego en pulgadas. Las de milímetros van de 6 a 36 milímetros y las de pulgadas van desde 3,16 hasta una pulgada 7,16. No importa si tengo de varias marcas, varios juegos. Ese es el concepto que quiero que tengamos. Desarrollo tareas generales. Las uso en mecánica, por eso tengo algún juego para mecánica, otros juegos para domicilios. Está el amigo que me va a decir, Tano, pero obviamente no vas a usar una llave de una pulgada 7,16 en una tarea de electricidad. No, difícilmente. Pero bueno, ahí estamos hablando de juegos completos de herramientas. ¿Qué pasa? Para esas tareas yo tengo la caja que corresponde a cada uno de los rubros que encaro. Plomería, electricidad, gas, que es generalmente la misma de plomería, pero por ahí está la columna de agua. Ya vamos a hacer alguna pruebita de hermeticidad para ponernos al tanto de ese tema que estuvieron preguntando alguno que otro. Sé que hay muchos amigos que conocen obviamente de qué es una prueba de hermeticidad y una columna de agua, pero otros por ahí no. Ya me fui por las ramas, como ya saben que hago. ¿A qué iba con esto? Que en cada caja yo tengo un elenco más acotado de herramientas, de llaves. Entonces, bueno, agarré y un elenco y digo, bueno, en mecánica, ya lo conté, ahí volvemos a la parte anterior de la conversación, de la charlita, cuando armamos el taller con mi amigo Jorgito, el taller antológico de Antonio,
y yo me doy cuenta porque estoy ahí bastantes horas del día y me doy cuenta que en la mecánica de actualidad, distinto es cuando estamos haciendo alguna restauración de alguna moto o algo, dado que por ahí son motos japonesas, hay un surtido un poco más variado de medidas, pero generalmente cuando es mecánica automotriz, tren delantero, sacar alguna tapa de cilindro, en fin, desarme general, y estamos hablando de tuercas hexagonales, porque bueno, se agranda el abanico muchísimo, torx hembra, torx macho, pero si la idea es equipar un taller, y ahí ya nos vamos metiendo en el tema, cuánta introducción y cuánta vuelta le di. Si nos vamos metiendo en el tema de las medidas que se necesitan para trabajar hoy en día con la mecánica, yo te diría que de 6 milímetros a 36 milímetros estás cubierto para trabajar casi con cualquier marca de autos, sin necesidad de tener juego de llaves en pulgadas, nada. Los tren delanteros generalmente son 17, 19, 18, alguna parte en algunos son 16, en otros, bueno, mucho 14, mucho 15, pero ya ahí estamos puntualizando las medidas, dado que bueno, agarré como para ejemplificar, ¿no? Acá una 16 que podría ir, si vamos a hablar de service, podría ir perfectamente una llave de 16. No diría la 16, la que iría es la 5 octavos. Se trabaja más cuando es service en pulgadas porque generalmente tenemos que trabajar con tuercas gas que van en pulgadas. Pero bueno, eso ya ha venido pasando, que la pregunta tan simple que me formulaste se transformó en una gran pregunta. Por ejemplo, no vamos a mirar las marcas de la llave porque las agarré para ejemplificar nomás, pero esta es una Raselli. Sí, no tiene uso. 17, 19, por ejemplo. En esta época había un juego todo en milímetros impares. Por ejemplo, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, o si no tenías la opción de 11, 9, 13, 15, 17, 19, que es esta, 21, 23, y así se iban mezclando. Después tenías las pares, que venían 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, que sería la que va antes que esta, y la 20, 22, que tiene que haber una cada 2 vueltas que prescindían de la 21. Después estaban los juegos que venían todos correlativos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y bueno, y así hasta 24, 24, 26, 25, 28, que es el caso de Baco. Pero bueno, estamos haciendo una introducción bastante grande para decir que yo creo y considero que si lo que vos querés es armarte una cajita con herramientas para usos generales y tener llaves como para desarrollar distintas tareas, tenés que tener un mix en milímetros y en pulgadas. Yo pondría la 7, la 8, la 10, la 11, la 13, la 14, la 16, la 17, la 19 y la 22. En pulgadas, un cuarto, 5/16, 3 octavos, 7/16, obviamente media, 9/16, que la tengo por acá, 9/16. Si ya pusiste la 16, las 5 octavos no las pongas. Yo soy
del que cree que cada tuerca tiene que tener su llave, pero bueno, si no te digo, ponete un juego completo de cada una de las opciones y terminamos. Pero no, la idea es desarrollar una idea. La idea es desarrollar una idea. Qué redundante, Tano. ¿Hoy qué te pasó? No, tuve un día menos. La verdad que con el fresco yo ya ando mejor. Del estándar un poquito más. Entonces, bueno, podrías hacer ese mix. Si vos querés trabajar en electricidad con llaves, vas a necesitar una 8, una 10, una 11, una 14, te podría decir una 17. Todo eso, con todas esas medidas, más o menos armás un ventilador de techo. Te puede tocar en pulgadas, te puede tocar que venga 3 octavos, 7/16, y no te va a pasar porque ya está estandarizado que la rosca eléctrica va en milímetros, pero puede que te venga 9/16, la tuerca que aprieta el aplique o el plafón de luz. Después, si estás trabajando en gas, podés llegar a tener virolas, y estamos hablando de caños. Yo le llamé toda la vida 5/16, pero tal que dice caño de 1/4. Ahí la tuerca de la virola te puede venir en 15 milímetros, 16 milímetros. Después, cuando estás trabajando con caños de 3 octavos, te puede venir en 3/4, que generalmente es así. Si tenés que poner alguna entrerosca reducción, ahí es donde se utiliza la de 13/16, que es una medida que tiene poco uso, sacando que en una época y hasta la actualidad, en muchos casos, las bujías son 13/16, pero ahora se trabaja mucho en 21. O sea, siempre fueron 13/16, ahora se utiliza mucho el 21. Y digo ahora por citar una época en el tiempo, ¿no? Pero bueno, tengo un elenco de llaves como porque lo fui planteando de una forma el tema que, claro, parecía muy sencillo responderte la pregunta, pero créeme que se hizo interesante el desarrollo de la respuesta. Espero que se entienda. O sea, porque por ejemplo tenemos esta 17/14. Estamos prescindiendo de la 15 y la 16, obviamente. Y podría ser que no necesites para una determinada situación la 15 y la 16 y te sea muy útil la 17 y la 14. Son llaves de medidas para usos frecuentes, cuando no necesitas todas las de entremedio. Por ejemplo, encontré una a mano de las que tengo de estas, que es la 3/4, 5 octavos. Esta llave, con estas medidas, podés trabajar perfectamente en lo que es gas. O sea, necesitarías dos, porque con una tenés la entrerosca y con la otra apretás la virola. Pero bueno, todo depende a qué te vayas a dedicar. Te podría reducir toda esta charla, que me apasiona hablar de llaves y mostrarlas. 9. Baco. Muy antigua escuela. Muy antigua escuela. Te podría resumir toda esta charla diciéndote que lleves de la 7 a la 19 y ya está. Con las pulgadas entre medio y se te terminó el problema. Pero está bueno tener por ahí un elenco de estas llaves de boca, llaves abiertas. Esta es una 7/16, 3 octavos. La que le sigue, que no la agarré, o sí, no sé, es media 9/16. En la mecánica antigua, con esa llave prácticamente desarmabas todo. Los Fiat 600, llaves 8, 10, 13, 17, 19 y 32, para los palieres, los amigos que están en la mecánica, que conocieron el mundo fitito,
con eso se desarma todo. Prácticamente desarmás todo el 600. El de Carlo venía con 10, 13, 17, 19 y 22, por ejemplo. Y mucho tornillo Allen, como buen auto alemán, mucho tornillo Allen en 6 milímetros y en 8. Por eso te digo, el mundo de las medidas de llaves es puntualizado a cada rubro que vayamos a encarar. Como te dije, te podría resumir, te podría haber respondido en el comentario: lleva de la 7 a la 19 y de un cuarto a 7 octavos y vas a andar más que bien en cualquier ámbito. Pero bueno, cuando me puse a pensar, verdaderamente dije, este pibe, ¿cómo me está haciendo pensar? Porque, claro, depende cómo y a qué te vayas a dedicar, vas a tener un elenco de herramientas, un elenco de llaves, un elenco de medidas, que bueno, obviamente no va a ser el mismo en un rubro que en otro, teniendo muchas en común, muchas llaves en común. Por ejemplo, la 10 prácticamente va en todos los rubros. Pero bueno, a mí me ha pasado de apretar griferías monocomando con tuerca hexágono de 12. Y si ese día no llevaste la llave de 12, ¿qué haces? Pero bueno, como dice el dicho, el chiste, mejor dicho, que yo no soy muy amigo, pero bueno, ahora te voy a mostrar una que va en todas. Ahora te voy a mostrar una que va en todas. Como decía el profesor. Esta va en todas las más chicas y esta va en todas las más grandes. Pero nada, es un mal chiste que hacía un profesor de la escuela técnica. También agarraba, que eso yo lo incorporé un poco, ahora no, agarraba un bulón y decía, este tiene olor a 18. Y bueno, y obviamente los años. Así que bueno, nada, fue una linda charlita sobre herramientas. No sé si describí o aclaré o nada, pero bueno, hablamos un ratito de qué medidas, de qué surtido de llaves se pueden llevar. Créanme que el abanico es más que amplio, pero hay que tratar de evitar de andar con todo esto encima por varias razones. Número 1, el peso. No está bueno andar cargando tanto peso, porque generalmente uno lleva en la valija. No está bueno andar cargando tanto peso. Número 2, no está bueno andar cargando tantas herramientas fuera del taller. Dios no quiera y no pase, digo Dios, bueno, por decir algo superior, que nos asalten, perdamos las herramientas. Y número 3, es difícil llevar un control de lo que tenemos en la caja. Así que bueno, nada, cada tuerca debe tener su llave, cada gremio, cada rubro que encaremos van a tener sus medidas. Y bueno, nada, les mando un saludo, espero les haya sido entretenido cuanto menos. Como digo siempre, acá no hay libretos, los videos salen espontáneamente y es un gusto responderles. Un saludo a los amigos de siempre, a los amigos que están incondicionalmente en el canal, y el caso de este amigo Juan Ignacio, que obviamente está desde la primera hora, como tantos otros. Soy ingrato con el amigo Adrián, el amigo Adriano, el amigo Cristino, mi amigo Daniel, el amigo del canal MHC Tools, que tiene unas herramientas espectaculares. Está dando vueltas el amigo de mecánica Alejandro, un canal espectacular, desarrolla la mecánica a la antigua escuela. Verdaderamente, cuando vi la notificación de que él estaba mirando mi canal, me dio mucha alegría, dado que es un canal que yo miraba
y sigo habitualmente y veo cómo desarrolla la mecánica un muchachito que por ahí tiene la mitad de la edad que yo y tiene esos conceptos. Estoy seguro que aprendió con un tipo grande. Así que bueno, el saludo a todos los amigos. Mi amigo Daniel de Valcarce, le mando un abrazo grande. Leonardo, Cristino, El Rojo, 009, Michael. Sé que a veces me olvido de vos. Bueno, tanta gente. Cobursa, Leo Páez, Nico Escarone, mi amigo. Bueno, les mando un saludo. Y recuerden, si no quieren que les falten, pongan todo esto adentro de una caja y lleven llaves. Ah, mentira, háganme caso a lo que les dije. Que más allá de la humorada, hay que llevar las necesarias y no tratar de no andar con mucha herramienta encima. Por esas 3 razones que les dije. Primero, no cargar peso. Segundo, no sacarlas del taller más de lo necesario. Y tercero, para tener un control de lo que verdaderamente tenemos. Porque pasa siempre que en la obra uno tenía una exactamente igual en la casa. Les mando un saludo.